Bueno, les decía, buen día, bienvenidos. Estamos con Ramiro Figueroa, soy Patricia Boeri, a cargo del área de la Subsecretaría de Extensión. Él ya desde hace tiempo y yo recientemente incorporada como subsecretaria. Así que darles la bienvenida a ustedes, a las instituciones que hicieron posible que esto se lleve a cabo, Contagro y el Instituto de Investigación de Chile, Línea, Agroecología de Chile, y a la carrera de agronomía, obviamente. Decirles que la Subsecretaría de Extensión promueve y festeja este tipo de actividades, sobre todo cuando son colaborativas y con otras instituciones, que también les permite ver como perfiles diferentes a quienes se están formando. Darle muchísimas gracias al doctor Claudio Balbontín Nesvara por su ayuda y por su acompañamiento en el proceso, y bueno, dejarlos en manos de los docentes que están a cargo de la charla. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Lucio Reynoso, soy el director de la carrera de agronomía. Y bueno, saludarlos a todos los que nos están mirando por YouTube y por Zoom. Agradecerles que se hayan conectado. Y bueno, y también agradecer al INTA y a Línea de Chile por darnos esta posibilidad de capacitarnos en estas temáticas de riego y bueno, y tan actuales como son el tema de imágenes satelitales y ver cómo podemos mejorar y optimizar el uso de agua en el contexto del cambio climático es algo muy importante. Así que, no sé si Roberto querés comentar algo. No, simplemente, bueno, me presento, soy Roberto Martínez, yo trabajo en el INTA, trabajo en el INTA en la parte de riego y cultivos y soy docente en Investigación Simple en la Universidad de Río Negro. Bueno, la idea de esta reunión es principalmente, bueno, presentar a Claudio Balbontín, que es ingeniero agrónomo, doctor en ingeniero agrónomo en Chile, doctor en España en la Universidad de Castilla-La Mancha, trabaja en Línea, en Iguazí, en La Serena, y bueno, y se dedica principalmente a lo que son necesidades de cultivos y todo muy relacionado con todas las nuevas tecnologías, con imágenes satelitales, sensores. Y tenemos la suerte de participar en un proyecto Fontagro, un proyecto internacional que él está dirigiendo, que es con Argentina, Uruguay, Colombia, España, y eso es la posibilidad de un poco profundizar esos temas, estar interrelacionado con esos temas, y parte del trabajo de ese proyecto Fontagro, que es Fontagro, que es una plataforma para la gestión del agua 2030, parte de ese proyecto Fontagro es esta actividad que tenemos, que es un poco difundir lo que se está haciendo y es parte de lo que se está planteando hacer. Hay distintas plataformas, hay distintas tecnologías de riego hoy con balance en función a lo que Claudio va a comentar, pero bueno, es un poco mostrar una base, una plataforma y principalmente encontrar las bases para esto que se está trabajando, y posteriormente bueno, van a quedar las dudas, los comentarios que seguramente pueden servir para seguir interconectados entre todos. Así que bueno, le dejo, Claudio. Muchas gracias. Perfecto, ok. Muy bien, ok, entonces comenzamos. Les agradezco muchísimo a la universidad la oportunidad que nos dan de poder mostrar estos avances que tenemos en este proyecto y las metodologías que les vamos a comentar. Un agradecimiento también especial a Lucio Reynoso por permitirnos también la coordinación de este evento, que hay muchos detalles, muchas cosas para que todo funcione, así que muchas gracias, Lucio, y por supuesto que quedamos totalmente, después de esta charla, disponibles para lo que ustedes estimen conveniente, si quieren hacer trabajos posteriores o hacer profundizar a lo mejor en algunas áreas, porque es imposible que en una charla logremos ver todas las cosas, y estas tecnologías y lo que estamos haciendo da para mucho, ¿vale? Así que quedamos totalmente disponibles. También Roberto Simón Martínez es parte de nuestro proyecto, que ahora voy a comentar brevemente en qué consiste, así que también vamos muy de la mano con Roberto. Muchas gracias por toda la coordinación del evento y vamos a comenzar. Bueno, como ya dijeron, yo soy ingeniero agrónomo, estudié aquí en la Universidad de Chile y también hice un posgrado en la universidad, en el Colegio de Posgraduados de México, que son los posgrados de Chapingo, y también tuve la suerte de hacer un doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha de España, quienes también forman parte del proyecto que lo que vamos a ver ahora, porque ellos manejan toda la parte que tiene que ver con la informática
relacionada con la puesta a disposición de los usuarios de las imágenes satelitales. Así que la Universidad de Castilla-La Mancha, en nombre del doctor Alfonso Calera, juega un rol fundamental en lo que vamos a ver hoy. Yo trabajo, como dijo Roberto, acá en La Serena, en Chile, en la parte norte del país, donde casi no tenemos precipitaciones y por lo tanto es súper importante el buen uso de los recursos hídricos. Cada gota vale oro para nosotros en esta zona, para que se hagan una idea y para que empecemos a hablar un poco en materia, con el vocabulario que necesitamos dominar. Tenemos lluvias aproximadamente de 80 milímetros de promedio y años de 30 también. Entonces tenemos realmente grandes limitantes en la disponibilidad hídrica y es un fenómeno que se está incrementando. Ustedes saben con todos los pronósticos de cambio climático hacia dónde vamos. Pero bueno, el mensaje es que por una parte tenemos el cambio climático que nos señala horizontes complejos en la disponibilidad hídrica, pero por otra parte también tenemos mucho que hacer en el día a día del manejo del riego. Tenemos eficiencias bajas en el sector, tenemos pocos criterios y pocas tecnologías que se están utilizando en el manejo del riego, por lo tanto, echarle la culpa al cambio climático de todo puede ser un poco injusto, ya que nosotros de partida somos los que generamos el cambio climático, pero por otra parte también tenemos harto que mejorar en el día a día en el manejo del riego, que nos va a permitir enfrentar de mejor forma los desafíos. En esta charla vamos a hablar de sensores remotos y agricultura. Vamos a hablar de cómo se define el consumo hídrico de los cultivos a partir de esta información satelital. Y vamos a ver una plataforma de visualización que es la que vamos a presentar y que tenemos para este proyecto, que es la que estamos usando y en Chile también. Pero también dejarles claro que estos son sistemas de uso de información. Podríamos decir que la charla se llama Uso de fuentes de información, en este caso satelital, para el manejo eficiente del riego. Es eso, es decir, existen otras plataformas satelitales que dan este tipo de información y la que ustedes pueden utilizar también para otros medios. Por ejemplo, nosotros en esta plataforma no utilizamos los canales térmicos, que también la información satelital nos pone a disposición temperatura de la superficie, y hay metodologías muy robustas en el mundo para definir la tasa instantánea de transpiración de los cultivos a partir de balances de energía, pero la línea de trabajo que yo les voy a mostrar es una que tiene relación con los coeficientes de cultivo y la demanda del ambiente, una metodología muy tradicional. Bueno, este proyecto, esta plataforma se anida en un proyecto, como ya mencionó también Roberto, que se llama Nuevas Tecnologías para el Aumento de la Eficiencia en el Uso del Agua en la Agricultura en América Latina y el Caribe. Es un proyecto que congrega a 4 países, a Colombia, Uruguay, Argentina y Chile, y intenta poner en común el uso de marcos conceptuales, ojo, marcos conceptuales, teoría sólida, robusta, y tecnologías, ¿vale? Eso es importante. Y la gracia que tiene este proyecto que lo estamos ejecutando en distintos agroecosistemas. Estamos trabajando tanto con el agroecosistema tropical en Colombia, con cultivos tropicales, como los agroecosistemas áridos y semiáridos que se presentan en Chile, o en la zona de San Juan, o en la zona de Mendoza. Entonces tenemos esa facilidad para movernos por distintos lugares. Voy a mirar una cosita acá. Vale. Lo que les estaba diciendo es eso. Bueno, y el proyecto tiene su corazón en el uso de tecnologías para la eficiencia hídrica y tiene 2 escalas de trabajo que nosotros nos vamos a concentrar en esta charla, en la capacidad que tenemos para trabajar intrapredial, en la capacidad que tenemos para hacer asesoramiento al riego de los cultivos dentro de las parcelas. Y tiene otra parte también el proyecto que tiene que ver con la escala regional, que es posible hacer balances hídricos, contabilidad del consumo hídrico de los cultivos ya a escala regional. Como las imágenes satelitales tienen una amplia cobertura, posterior a la estimación de las necesidades de riego, nosotros podemos modelar, podemos suponer que dado el nivel de crecimiento que tienen los cultivos, el consumo hídrico fue tal. Y después encerramos en grandes regiones para sacar contabilidades regionales y entregarle a los administradores de los recursos hídricos información de cómo está ocurriendo el consumo hídrico en grandes zonas. Pero nosotros hoy día nos vamos a
concentrar más en la parte de la escala de parcela intrapredial, ¿ok? Aquí este es un concepto que es importante para ustedes, para los jóvenes, para la gente que se está formando, en que en este tipo de proyectos convergen los marcos conceptuales con las herramientas tecnológicas. Lo que estamos viendo en este momento es que hay una gran oferta tecnológica, una oferta, podríamos decir que estamos en la edad de oro de la oferta tecnológica para el análisis de lo que pasa en la Tierra, específicamente en este caso la vegetación de la Tierra. Tenemos imágenes, tenemos sensores en campo, tenemos mucha información y es muy beneficioso, pero lo más importante son los marcos conceptuales con los cuales nosotros utilicemos esa información. No sacamos nada con usar solamente tecnologías si no sabemos en qué, para qué y cuáles son las limitantes y las ventajas reales. Puede ocurrir que pensemos que con tecnología vamos a solucionar todo y eso es un error porque nada funciona solo. Hoy en día también vemos que está apareciendo mucho la palabra inteligencia artificial, el chat inteligente que nos puede dar soluciones, puede inclusive escribir cosas por nosotros y que son cosas muy interesantes que hay que usarlas, pero no nos olvidemos nunca que siempre esas bases de datos van a ser generadas por las personas. Entonces vamos a necesitar que las personas sigan utilizando sus cabezas es decir, la inteligencia tradicional para generar más conocimiento sobre el cual se puedan generar nuevas formas de mirar las cosas y nuevas tecnologías. Y los marcos conceptuales lo hemos trabajado hace mucho tiempo. Ustedes en sus tesis en la universidad, nosotros los profesionales e investigadores, las instituciones de investigación, estamos trabajando todo el tiempo en generar nuevo conocimiento y generar marcos conceptuales para el uso de las tecnologías. De esa manera es como vamos a tener digitalización de la agricultura. No con un eslogan, ni con un agobio tecnológico de uso de drones, uso de sensores, como que empieza a dar un agobio de tanta fuente de información. Eso tiene que descansar en marcos conceptuales para que podamos hacer una correcta digitalización de la agricultura, que ahora yo también usaré ese término durante la charla. De esa manera vamos a tener una gestión correcta. En muchos casos no existe sequía realmente en algunas localidades donde tenemos problemas para el riego de los cultivos, sino que ocurren problemas de gestión de los recursos hídricos. Podemos pensar que hay recursos hídricos en buena condición, pero no se gestionan de la manera adecuada, ya que no se cuenta con la fuente de información para las tomas de decisiones, y por lo tanto necesitamos introducir estas tecnologías y estos marcos conceptuales para gestionar, y ahí sí que aparece agua para la agricultura y también genera estabilidad. Cuando tenemos una buena contabilidad de cuánta agua necesitamos, vamos a tener sistemas que son, ahí sí podemos usar la palabra sustentables. Es decir, podemos hacer un balance entre la oferta hídrica desde el agua de los ríos, la cordillera, y la demanda de los cultivos. Si tenemos esas dos partes bien claras, lograremos que este balancín esté más estable y no que esté dando golpes como todo el tiempo con los ciclos húmedos y los ciclos secos. Y abajo también dice la palabra operatividad, que es súper importante que tengan claro que todas estas cosas que hacemos en las herramientas tecnológicas y los marcos conceptuales es para que la gente los use y no sea una tarea engorrosa. Es decir, no podemos dar más tarea en el campo, sino que lo que tenemos que hacer en el campo es quitar tareas. No le podemos dar una tarea nueva a un agricultor que se tenga que poner a mirar satélites ahora para ver cómo maneja el cultivo, porque la gente no quiere hacer más cosas, quiere hacer menos cosas. Entonces, operatividad es una palabra clave dentro de las cosas que hagamos, cosas que podamos hacerlo de manera rutinaria. Todos los lunes, todos los martes se manda una información de acuerdo a la información satelital y ambiental de cómo ha funcionado el sistema. Operatividad. Bueno, existen diferentes tipos de teledetección. Yo aquí voy a entrar un poco en algunos detalles, ya que estamos en un ambiente más académico y podemos dar algunos detalles. Y les puedo comentar que existe distintos tipos de sensores remotos que nosotros utilizamos, que son satelitales. Bueno, primero que nada, sensores remotos o teledetección son sinónimos. Y la definición es que la teledetección o los sensores remotos nos permiten obtener información de algo, de un cuerpo, en la superficie de la Tierra, en el caso de los satélites, o algo próximo, en el caso de teledetección próxima, sin tocar el objeto.
Ahora nosotros en pandemia entrábamos a los supermercados, entrábamos en los aeropuertos, nos tomaban la temperatura corporal y a partir de esa información se hacía un diagnóstico de la posibilidad que estuviera la enfermedad. Ese es un tipo de teledetección, detección de algún parámetro, alguna variable que nosotros después lo podemos transformar en una variable biofísica. Entonces, tenemos la teledetección satelital, con satélite a 700 kilómetros. También existe la teledetección aeroportada, de aviones que han hecho durante mucho tiempo vuelos con mayor resolución del terreno, con distintas cámaras, y que antiguamente se usaba muchísimo, y hoy en día menos, porque los satélites están teniendo cada día más resolución. Están los drones, que también ustedes lo han visto, que vienen con fuerza, que tienen mucha facilidad para su uso y para volar en distintas condiciones, pero al mismo tiempo tienen limitantes de lo difícil que es encontrar las condiciones adecuadas para su vuelo, las condiciones del viento y lo que queramos mirar, el proceso agronómico que hagamos sobre las imágenes. Ojo también con eso, que no es lo mismo volar con dron que después tener un producto agronómicamente útil y operativo, como les he comentado, para usar. Y después tenemos teledetección en tierra, que también hoy en día existe sondas, sensores radiométricos para temperatura de la vegetación, que nos permiten a partir de la temperatura a lo mejor estimar un estado hídrico de la planta y puede ser la necesidad de riego. ¿Okay? Entonces existen todas esas escalas. Vamos a avanzar. Entonces, ¿por qué nosotros preferimos el uso de información satelital? Es porque uno de los motivos por el cual nosotros nos decantamos por la información satelital es porque los satélites pasan, podríamos decir, pasan solos, se gestionan solos. No es necesario que nosotros hagamos una petición o un llamado o algo especial para que el satélite pase sobre nuestro territorio. Hay satélites que pasan de manera rutinaria y esos son los gratuitos. Existen otros que son de pago, y especialmente cuando hay catástrofes, esos satélites miran la zona donde había una catástrofe y ellos tienen una gestión. A ellos hay que llamarlo, hay que pedirles que miren el área y hay que pagar para que miren el área. Nosotros en esta plataforma trabajamos sobre satélites que son de acceso gratis, ¿okay? Principalmente el programa Copernicus de la Agencia Satelital Europea tiene 2 satélites que son los Sentinel, bueno, los que utilizamos, que hay más, pero utilizamos el Sentinel 2A y 2B, y también el programa satelital de Estados Unidos, la NASA, el programa espacial, tiene sus satélites Landsat, que han sido por mucho tiempo un gran soporte para la teledetección en la agricultura. Ellos tienen la ventaja también de los satélites de Landsat, que tienen canales térmicos y por lo tanto se pueden aplicar estos balances de energía. Pero bueno, se gestionan solo, son muy económicos para monitorear el territorio, es decir, en una mañana nos pueden sacar casi la mitad del país. Yo no sé en cuántas pasadas sale Argentina, pero Chile pasa en 2 pasadas, ya tenemos el país completo, entonces muy económico para nunca vamos a lograr hacer ese nivel de análisis del territorio con visitas terrestres, con visitas en camioneta, yendo a los sitios, visitando. Es decir, el satélite nos da una economía de la supervisión tremenda. Tiene una gran cobertura, yo pongo ahí todo Chile, pero en realidad es planetaria, ¿no es cierto? Está pasando todo el tiempo. Han sido calibrados a partir de, por ejemplo, los índices de vegetación, han sido trabajados enormemente por la parte científica y por lo tanto tenemos estos valores que entrega el satélite puestos en razón a lo que nosotros estamos observando. Los índices de vegetación nos permiten hacer cuantitativas las medidas de la cobertura. Tiene una adecuada resolución temporal y espacial. Acá eso es muy importante que lo sepan. Estos satélites pasan una vez a la semana, es decir, pasan cada 10 días, pero como son 2 y pasan en tándem, es decir, no pasan simultáneamente, sino que pasan una vez y el otro, tenemos imágenes en las zonas despejadas una vez a la semana, lo cual nos da una inclusive exagerada capacidad de observación del territorio. En zonas más nubosas disminuye la cantidad de imágenes, porque se los comento de una vez, el índice de vegetación no puede ser calculado cuando hay presencia de nubes, no funciona en nubes. Pero bueno, está la cantidad de información y la que llegará, que también estas herramientas siguen siendo operativas. Les comento que llegará porque Argentina tiene un programa satelital muy interesante, muy amplio. Tienen un programa satelital también de radar muy trabajado. Entonces, esto va a ser, yo creo que lo que ustedes van a ver hoy día es algo en el cual deben empezar a controlar, porque van a venir grandes avances y gran disponibilidad de información de este tipo.
Así que ojo, porque esta es la manera en que se va a manejar la agricultura, y los análisis de la agricultura en el territorio va a ser a partir de imágenes. Y finalmente es adaptable a Internet, como son valores, como son datos, esto nos permite tenerlos en plataformas de consulta, lo que es fantástico, que podamos poner en cualquier lugar de una persona con Internet la capacidad de acceder a la vista de algún cultivo. Es decir, es para los dos lados. Es decir, tenemos acceso para mirar cualquier rincón del planeta con los satélites, y a través de Internet tenemos posibilidad de consultar cualquier lugar del planeta en un computador o en un teléfono móvil. Así que esto es una herramienta potentísima para la observación. Yo en pandemia me lo pasé regando. Yo vivo acá en La Serena, pero tenemos campo en distintos lugares de Chile, y yo, teniendo información del satélite y teniendo información del ambiente donde está ese cultivo, perfectamente doy una recomendación de riego, ¿vale? Eso es importante también tenerlo claro, que hay potencia de ese tipo. Pero previo a empezar a dar las recomendaciones, hay que ir al sitio, hay que ver qué está pasando. Es decir, la teledetección son fuentes de información, pero lo que está ocurriendo en el sitio y la visita al sitio del asesoramiento agronómico es irreemplazable, ¿okay? Eso también que quede claro. Nunca esto va a llegar a ser un botón que uno apriete y las cosas ocurran. Las cosas ocurren porque uno las analiza, ¿vale? Bueno, acá les voy a empezar a hablar un poquito sobre cómo funciona la teledetección en el análisis de los cultivos y la vegetación. El fundamento de lo que nosotros hacemos se basa en que tenemos el sol como energía primaria para todos los procesos en la Tierra, que requieren energía, obviamente. El sol es la fuente de la vida, ¿no es cierto? La energía electromagnética del Sol va a llegar sobre los cuerpos de la Tierra, y los cuerpos van a tener distintas reacciones al recibir esta energía. Hay cuerpos que se van a calentar, las piedras, la herramienta, las cosas que estén en campo, la infraestructura de campo, pero las plantas lo que hacen con la energía es absorber cierta parte de la energía para realizar sus procesos fisiológicos, ¿no es cierto? Para realizar fotosíntesis. Entonces, este flujo de energía que proviene desde el sol o desde la fuente de energía va a ser recibido por los cuerpos y tiene algunas posibilidades, que son ser absorbido por el cuerpo, transmitido a las capas de abajo de las hojas, y lo que sobre de ese balance de energía que ha entrado va a ser reflejado hacia el satélite, ¿ok? El satélite va a tomar en la fotografía la energía que le está llegando desde los cuerpos. Recuerden que son sistemas pasivos, así que no emiten una energía los satélites, sino que solo reciben la energía que le está llegando desde los cuerpos. Ustedes mismos en esa sala donde están ahora logran verse en distintos colores, depende de la ropa que tengan puesto, porque están emitiendo energía en distintas longitudes de onda, o están absorbiendo energía en distintas longitudes y están reflejando lo que no están absorbiendo. Entonces, si yo con mi cámara de celular, con el móvil, le saco una foto, salen ustedes con los colores que andan vestidos, porque la cámara es capaz de capturar esa energía. Exactamente lo mismo hace el satélite. Recibe lo que está llegando desde los cuerpos, pero ya ha sido modificado por el cuerpo en tierra. En este caso ha sido absorbida la radiación electromagnética en algunas longitudes de onda por los cultivos. ¿Ok? Miren, en la siguiente curva, aquí les voy a pedir un poquito más de atención. Esa línea negra, curvilínea negra, es la curva con la cual se está absorbiendo la longitud de onda. En el eje de las X están las longitudes de onda, y en el eje de las Y está la reflectividad. Si ustedes se fijan, en las tres primeras bandas, donde sale azul, verde y rojo, la reflectividad es muy baja, lo que se refleja. ¿Por qué es tan baja? Porque está siendo absorbida fuertemente por la vegetación en sus procesos de fotosíntesis. Esa curva que están viendo ahí es una curva de una vegetación sana. Y si ustedes se fijan, la siguiente bandita, la que está en gris, que dice TM4 NIR, que es rojo cercano, está siendo reflejada en alta proporción. ¿Okay? Entonces tenemos que la vegetación sana absorbe o refleja de toda la longitud de onda ciertas bandas con mayor fuerza o menor fuerza. ¿Okay? Eso es lo importante. Esa curva refleja la vegetación y cómo la vegetación se comporta frente a todas las longitudes de onda
que provienen desde las fuentes de energía. Como, en resumen, podemos ver que se absorbe grandemente por la parte del visible que se conoce, que son el rojo, verde y azul, y es rechazado o reflejado en el NIR infrared. De esa manera podemos hacer cálculos. Ahí yo les he dibujado, al mismo tiempo, fíjense, he puesto otra línea, y esa otra línea corresponde al suelo. ¿Qué pasa con el suelo frente a esa misma longitud de onda? Y si ustedes se fijan, en la parte del NIR no lo refleja tanto. Ahí absorbe bastante proporción y un poquito más inclusive también sobre la vegetación. Entonces, lo que quiero decirles es que estas van a ser las transiciones. Desde esta línea del suelo, cuando un cultivo recién brota, lo que vamos a ver es suelo principalmente, y en la medida que el cultivo se va desarrollando y va cubriendo el suelo, empieza a absorber mayor cantidad de la energía. Bueno, a partir de esta respuesta de la vegetación a las longitudes de onda, a la absorción o la reflectividad, se generan los índices de vegetación, y existen muchos. Ahí yo les he puesto muchos, pero en realidad nosotros vamos a trabajar con uno, que podríamos decir que es el estrella, que ustedes probablemente también ya conozcan, que es el NDVI. El NDVI es nuestro índice de vegetación estrella porque ha sido calibrado, ha sido utilizado y ha sido muy bien definido para observar la vegetación. ¿Ok? Entonces ese va a ser nuestro índice de vegetación. En esta gráfica yo les muestro lo mismo que vimos recién de la curvita. ¿Se acuerdan la curva de absorción del rojo y la curva de absorción del rojo cercano? Y se pone en esa ecuación que están mostrando ahí, donde la reflectividad en el infrarrojo resta rojo. Esta es la ecuación matemática, una ecuación muy simple, y se divide por la suma de ambos. Por eso que el NDVI es conocido como índice de vegetación normalizadas. Problemillas. Vale. Bueno, como les comentaba, acá a la izquierda se puede ver el cultivo, lo está recién emergiendo o recién implantándose, cubre una superficie X del terreno, acá está cuadriculado para mostrar un poquito cómo podrían ser los píxeles, y en la medida que se va desarrollando va cubriendo más el suelo. Bueno, lo mismo ocurre acá con la curvita que sale a la derecha, donde, ¿se acuerdan que les mostraba cuál era la reflectividad en el NIR y cuál es la reflectividad en el rojo? Bueno, cada vez se va absorbiendo más en el rojo en la medida que el cultivo va creciendo, y por otra parte, cada vez se va reflejando más en la zona del infrarrojo cercano. Entonces estas dos cosas se van alejando, y si se van alejando, el valor del índice de vegetación va aumentando, como pueden ver ustedes aquí, desde valores 0,4 al principio, después sigue creciendo hasta llegar a valores más altos, que sería ya la cobertura total del cultivo, hasta donde el cultivo llegue, ¿vale? Hasta ahí. Ahora, ¿cómo se ve esto en un cultivo real? Fíjense, ahora lo que ustedes están viendo ahí es un pivot, ¿no es cierto? Un tradicional pivot, donde nosotros podemos sacar algún tipo de información, pero que será totalmente cualitativa lo que podamos hacer en este momento, porque vemos que hay una zona que está vegetada en la mitad derecha y una zona que no está vegetada en el lado izquierdo, y podríamos decir agronómicamente que hay plantas que están vivas y hay plantas que ya tenían su ciclo al lado izquierdo, ¿no es cierto? Pero esa información no me vale mucho para si yo quisiera hacer un manejo específico del cultivo, pero si yo a esto le aplico un cálculo del índice de vegetación, podemos ver que ya aparecen valores cuantitativos, es decir, valores ya numéricos de qué es lo que está ocurriendo en ese campo. Ustedes pueden ver ahora cómo hay zonas, las zonas que estaban con valor que se veían amarillos con rastrojo, ahora aparece un valor, es decir, es un valor de 0,28 ya numérico de vegetación. Ya podemos ver cómo están todos los valores más altos que corresponden a vegetación viva y activa que está absorbiendo la radiación. Podemos ver una zona, por ejemplo, acá de 0,78, que es el máximo que hay en esa mitad y que corresponde a una vegetación densa bastante bien desarrollada, ¿no? O sea, son valores altos del índice de vegetación. Bueno, ¿qué les quiero decir? Que ya tenemos información. Hemos pasado de la información, podría decirse, cualitativa a la información cuantitativa. Ya tenemos números a partir de los cuales vamos a empezar a trabajar. Vamos a salir
del cultivo grande, chico, pequeño, bonito, malo, que sé, vamos a pasar a números, números. No, la agricultura ha tenido algunos problemas para la toma de decisiones, porque siempre está basada un poco en lo que los ojos de las personas bien entrenadas, o las personas que tienen más campo, o los ojos nobles, a tomar decisiones sobre sobre el tamaño, las decisiones totalmente con lo que se conoce como a ojo ven cubero. Bueno, ahora vamos a pasar a cosas numéricas. ¿Vale? Entonces, ¿por qué el índice de vegetación es tan útil? El NDVI, este que yo le he comentado, ¿por qué es tan útil para mirar la vegetación? Porque tiene una alta correlación, el NDVI, con el índice de área foliar. El índice de área foliar corresponde a la superficie de hoja que tenemos en el cultivo, ¿no es cierto? Es sobre 1 metro cuadrado. Es la superficie de hojas sobre 1 metro cuadrado. Bueno, la relación entre el NDVI y el LAI, fíjense ustedes que es bastante lineal en esta parte de aquí. Es cierto que en la parte más alta de la curva se acuesta la curva, ¿no es cierto? Acá en la más alta podríamos decir que es el NDVI ya no ve índices de vegetación, índice de área foliar grandes, pero sí es bueno para esta zona que es justamente donde se concentran los cultivos agrícolas. Eso es importante. El NDVI tiene una alta relación con el índice de área foliar, entre hasta 3,5. Luego, donde están los cultivos, es decir, es raro que tengamos cultivos con índice de área foliar grande, por lo tanto funciona muy bien y el NDVI. ¿Y por qué es importante saber qué superficie de hoja tenemos desplegada en el terreno? Por dos motivos principales. Porque la cantidad de hojas va a ser la cantidad de batería fotosintética que tengo para alcanzar una producción, y dos, es la superficie que tengo para transpirar. Es decir, igual como la superficie de nuestra piel, de nuestro cuerpo, transpira frente al calor, si yo tengo más superficie de piel para transpirar, voy a transpirar más. Las plantas lo mismo, entre más superficie expuesta al aire, más tasa de transpiración. Entonces, si tenemos un indicador del índice de área foliar, podemos tener una idea de cuál es la potencialidad de transpiración de ese cultivo. ¿Ok? Siempre yo doy esta idea en el fondo para ir pensando ya que tiene la relación con el riego. Si yo tengo la manera de saber cuánto transpira la planta, sé cuánta agua le tengo que poner en riego, porque yo tengo que ponerle a la planta justamente lo que la planta transpira, ni más ni menos. Menos puede ser si yo quiero meter algún tipo de estrés a propósito, y más es un error porque va a hacer que el agua se acumule en el suelo, ¿vale? Acá está la relación entre el LAI, fíjense, y los índices de vegetación. Acá está el SABI, que es otro índice de vegetación conocido, la misma relación, y lo mismo el LAI con el NDVI. Se fijan, son relaciones bastante robustas. Y con otros índices de vegetación, lo mismo. Es decir, los índices de vegetación responden muy bien al índice de área foliar. ¿Ok? Acá hay otra relación muy interesante entre el NDVI, en el eje de las X, y la radiación fotosintéticamente activa absorbida por el cultivo, lo que se conoce como el FAPAR, o la fracción de la radiación fotosintéticamente activa se absorbe. Fíjense que es una relación lineal, es decir, lo que quiero decir acá es que tenemos la posibilidad de tener relaciones un poco genéricas, generales, sobre la capacidad del NDVI para ver la absorción de la radiación solar y por lo tanto del índice de área foliar. Unas relaciones genéricas, porque la siguiente duda es, ¿y yo tengo que calibrar el NDVI para los distintos cultivos? No, el NDVI se relaciona. Cualquiera está en NDVI, y comparar un NDVI de una pradera con el de un parrón, o un parral, o una parra, o unas papas, o una cebolla. Es decir, el índice de vegetación es la medida en que el cultivo o la vegetación que está allá abajo está absorbiendo la radiación para todo. ¿Ok? Porque es un índice de vegetación. Esa es la idea, que las relaciones empiezan a ser generalistas. Fíjense que acá tengo esta otra gráfica donde sale la fracción de cobertura a la izquierda frente al NDVI, y la relación es lineal. Y fíjense que aquí hay varios cultivos, brócoli, ajo, lechuga, otras vegetaciones, viñedo, y fíjense que la relación es muy similar para todos los cultivos. Yo ya no necesito seguir trabajando por
con otros cultivos, porque ya estamos viendo que la relación entre el NDVI y la fracción de cobertura u otras relaciones son las mismas, ¿vale? Entonces, eso es lo que les quiero decir, es que nosotros en la plataforma vamos a terminar usando una relación generalista para tener una primera aproximación del coeficiente de cultivo, que ya lo veremos más adelante. Bueno, ¿y en qué se traduce las pasadas, digamos así, del satélite en esta gráfica que está acá arriba? Fíjense esta gráfica acá, en el eje de las X están los meses del año y en el eje de las Y está el índice de vegetación, el NDVI, y fíjense cómo son los valores bajos del índice de vegetación en el periodo invernal. Esto está en una gráfica en Chile, y en la medida que aumenta, que se va desarrollando la primavera y empieza a desarrollar vegetación, el cultivo va creciendo y llega a valores máximos. En la parte alta, este será el valor máximo del NDVI para este cultivo, en este caso, y luego vendrá la fase de senescencia, que es cuando el cultivo ya empieza a soltar hojas, a ponerse en condiciones para llegar finalmente al invierno y perder totalmente la vegetación. Volvemos a tener valores bajos del NDVI, igual que en el invierno previo. Esta es una curva de un cultivo en una localidad X. Tenemos una perfecta descripción del desarrollo. Acá abajo, un poco para ser pedagógico, les muestro cómo van variando los valores de la reflectividad para las ambas bandas que estábamos considerando. Por eso en el rojo va disminuyendo cada vez más, de un 20% absorbido, reflejado a un 15, a un 8, y por otra parte el otro va creciendo y el índice de vegetación va aumentando. Esto es solamente un poco pedagógico. De esta manera tenemos una curva de un desarrollo. En este caso, el ejemplo que les muestro es un parrón de uva de mesa, donde vemos claramente cuando inicia el crecimiento, toda la fase de desarrollo. En esta fase nosotros no queremos fallar con el agua, en esta fase queremos que se desarrolle un buen dosel, porque como sabemos, va a ser a partir del cual va a generar fotosintatos para la producción. Es decir, la biomasa en la formación del dosel es fundamental para el potencial productivo del cultivo. Si esta misma curva va por acá abajo, si que se nos quedó chico, en algún momento sufrió algún déficit en el arranque y se nos queda por abajo, probablemente transpire menos y al mismo tiempo produzca menos. Las funciones de producción entre el riego y la productividad están claras, y se dice desde el riego, pero en realidad lo que se está diciendo es desde la transpiración de las plantas. Entonces esta curvita nos muestra claramente dónde nosotros podemos ir haciendo algunas actividades agronómicas. Por ejemplo, yo podría, en este punto aquí arriba, meter un estrés efectivamente porque quiero inducir algún efecto deficitario, porque se ha visto que mejora alguna característica. Por ejemplo, en el caso de los vinos, se ha visto que en algunos déficits hídricos después de envero puede ser que mejoren tal cosa, en el aceite también, funcionalidades, ¿no? Entonces tenemos también la oportunidad de, ya que tenemos una curva métrica, numérica, meter porcentajes de reducción frente a un número, ¿vale? Y no que le voy a poner 2 horas menos, o le voy a poner la mitad. Esas cosas pasan ya a cálculos real, ¿ok? Seguimos. Este es un cultivo de papa, una curva mucho más chiquitita porque el cultivo va desde noviembre hasta febrero. Esta es la curva que ocurrió en esta situación. Este es el mensaje también. La plataforma satelital o las imágenes satelitales nos cuentan la verdad del sitio. Nosotros estas curvas antiguamente para regar las sacábamos de libros. Tenemos libros importantes, el FAO nos dio, el FAO 56 nos dio un montón de curvas de épocas de desarrollo de máximos y coeficientes de cultivo, pero todo eso era teórico o basado en observación en otros sitios, cosas muy generalistas. En este caso nosotros, gracias al satélite, ahí está. Vale, entonces lo que les decía, tenemos esa posibilidad de tener temporadas completas, lo que es muy interesante, y podemos hacer análisis de, no sé, decaimiento de la vegetación. Fíjense, por ejemplo, acá a la derecha, ustedes pueden ver que la última curva tiene el hombro, de hecho, por decirlo así, bastante bajo, comparado con las primeras
las primeras secuencias, donde el hombro derecho era más amplio, es decir, puede ser que esté ocurriendo un déficit hídrico hacia el final, que hace que que aparezca prematuramente la caída, o que realmente el cultivo se va envejeciendo y pues, está con este tipo de síntomas de senescencia prematura, por llamarlo así. Bueno, el mensaje también ahí es que la teledetección es observacional, de nuevo, como les he dicho, y no nos dice qué está ocurriendo en sitio, sino que solamente nos dice que algo está ocurriendo. No nos da el motivo, solamente nos dice que algo ocurre. Bueno, podemos distinguir claramente entre distintas variedades de uva de mesa en este caso, o distintos cultivos, o distintas, es decir, fíjense como una curvita, una va por acá abajo, otra va por ahí arriba, es decir, tenemos la capacidad de discriminar in situ lo que está ocurriendo con la vegetación. ¿Ok? Voy a avanzar un poco más rápido porque ya se nos está echando el tiempo encima. Te voy a dar algunos mensajes. Por ejemplo, este que están viendo ahí ustedes es un mismo parrón, pero que tiene distinto vigor al momento de desarrollarse, y por lo tanto somos capaces de discriminar sectores dentro de un campo y a lo mejor hacer mejoras agronómicas en cada sector de manera precisa, ¿no es cierto? Esto ya nos da algunos pasos en agricultura de precisión. Lo que pasa es que normalmente los sistemas de riego los instalan de manera homogénea sobre los sitios, no considerando las características, por ejemplo, edáficas del lugar. Y nosotros, a través de las imágenes satelitales, nuevamente descubrimos que hay partes donde las plantas crecen más que otras y que generalmente se deben a capacidades de retención de humedad distintas para los cultivos. Por lo tanto, ahí uno puede sugerir a un agricultor sectorizar y cambiar la frecuencia de riego del sector 1 o del sector 2. Esto se los doy como un ejemplo de agricultura de precisión que se puede lograr a partir de imágenes satelitales. Acá, por ejemplo, y para un poco ir cerrando esta parte, fíjense, a la izquierda tenemos un mapa, el primer pivot de la izquierda es un mapa de rendimiento obtenido con una máquina cosechadora, de esas que tienen georreferenciación de la tolva, de la cosecha, ¿no es cierto? Y a la derecha de ese mismo círculo tenemos el mapa de transpiración. Se ha calculado el índice de vegetación y se ha transformado en mapa de transpiración, y si ustedes se fijan, el mapa de rendimiento, que es hecho de un método totalmente distinto, que es cosechar, tiene un muy buen ajuste con el mapa de transpiración. No estoy diciendo nada nuevo, una curva, un ajuste entre la transpiración y la productividad está muy descrita, pero aquí lo tenemos en imágenes satelitales. Es decir, una imagen satelital que nos permite hacer la misma correlación con una máquina cosechera. A la derecha lo mismo, fíjense esas franjas rojas, donde se ha trabajado el rendimiento y la transpiración, y fíjense los niveles de ajuste. Ahora vamos a entrar a la parte de la definición de las necesidades de riego de los cultivos, que en el fondo es la operatividad de las herramientas que hemos presentado en la parte teórica, en el marco conceptual anterior. Todavía les tengo que comentar algunas cosillas, pero es para darle contexto. Como saben ustedes, ya hemos visto, vamos a tener la capacidad de ver la cantidad de hojas a través del índice área foliar o realmente a través del índice de vegetación, y estas hojas transpiran, ¿no es cierto? Y vamos a tener un píxel donde está toda esta información. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Tenemos la superficie de hojas que van a poder transpirar frente a una demanda del ambiente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se calculan las necesidades de riego de un cultivo? FAO, en su libro número 56, en su manual 56, nos dijo cómo teníamos que hacerlo. Nos propone que para estimar el consumo hídrico, también conocido como evapotranspiración de un cultivo, es necesario tener un estimador del nivel de desarrollo del cultivo, que es conocido como coeficiente de cultivo, es decir, la cantidad de vegetación desplegada sobre el terreno que está disponible para la transpiración. Y también es necesario tener valores de la demanda del ambiente. Es decir, no es lo mismo estar en un clima caluroso, desértico, que estar en un clima con influencia marítima, con menos demanda del ambiente. Es súper importante y estratégico tener datos de la demanda del ambiente, cuánto calor, cuán seco está el lugar, que es lo que le está pidiendo la transpiración a las plantas, y eso es conocido en esta metodología como evapotranspiración de referencia. ¿Cómo se estima la evapotranspiración de referencia? A partir de estaciones meteorológicas. Así que es súper simple, porque lo hace una máquina, una estación meteorológica, está calculando este parámetro.
Entonces, en esta parte vamos a hablar de cómo calculamos estas tres partes de la ecuación, ¿no es cierto?, de la evapotranspiración de cultivo, el coeficiente y la de referencia, para que finalmente estimemos el riego. Fíjense que acá está la curva de coeficiente de cultivo que nos proponía FAO en sus libros. Tenemos un coeficiente de cultivo inicial, una parte crecimiento, un coeficiente de cultivo medio, que es el plató de la curva, y la caída. Esto es en unos valores que salen acá, que son estimados en valor general promedio para el cultivo, ¿ok? Y acá está la duración en el tiempo. Bueno, como ya hemos visto, esta curvita la podemos tener a partir de los índices de vegetación. Y por otra parte, está la parte de la demanda del ambiente que se calcula con estación meteorológica. Acá hay un tema que lo voy a volver a repetir más adelante, es que necesitamos esta información de manera, es crucial, es fundamental que nosotros tengamos los valores de la demanda del ambiente. Nosotros en Chile tenemos una red de estaciones meteorológicas en la cual nosotros consultamos cuál es la demanda del ambiente en las distintas zonas agrícolas del país. Esto se ha venido trabajando con tiempo y es importante que este valor sea de calidad y que lo tengan a disposición las personas y lo puedan consultar en Internet. Si es que en Argentina no existe una buena red de acceso público que tenga buen mantenimiento, es necesario trabajar en que esté a disposición. Existen empresas privadas que nos entregan esta información también a través de estaciones meteorológicas de pago. Uno puede comprar una estación o arrendar el servicio de una estación para que nos calcule la demanda del ambiente en el sitio. Pero es un dato tan importante como el coeficiente de cultivo que hemos estado viendo a partir de la información satelital. Fíjense que en el fondo esto es lo que está pasando. Estamos transformando esta curva que nos decía FAO en sus libros, en sus manuales e inclusive a otros libros, otros autores, otras especies. Estamos pasando a situaciones observacionales reales del coeficiente de cultivo, donde esta espaldera en este sitio, en esta configuración, tiene estos valores, esta espaldera alta tiene estos otros valores del coeficiente de cultivo. En este caso, las viñas en vaso tienen esta otra, es decir, tenemos valores reales in situ y ya no tenemos que ir al libro. Esto antiguamente, ¿cómo se calculaba la tasa de transpiración o el coeficiente de cultivo? Que se los pongo acá también arriba a la derecha, donde se puede ver cómo se calcula, ¿no es cierto? Se calcula a partir de un parámetro de la división entre la evapotranspiración del cultivo y la demanda del ambiente. Este es el KC y se hacía normalmente utilizando estas cosas que se conocen como lisímetros de pesada. Estos lisímetros eran maceteros gigantes que transpiraban las plantas sobre él, entonces cambiaba de peso y eso nos permitía tener una curvita. Entonces teníamos el valor de la transpiración de los cultivos, la dividíamos por la demanda del ambiente y obteníamos KC. Hoy en día se hace de otra manera. Fíjense, este es un coeficiente de cultivo estimado de esa manera para trigo, y acá el coeficiente de cultivo para maíz, y acá a la derecha tenemos las curvas solo del índice de vegetación. Son un método completamente indirecto. Este es el índice de vegetación y fíjense cómo la curva es muy similar en forma entre una y otra. Es decir, vamos a tener finalmente un ajuste lineal entre el coeficiente de cultivo y el NDVI satelital. Hoy en día se usan estos otros métodos, son métodos más sofisticados, donde se utiliza anemómetros sónicos, radiación neta, es decir, tenemos torres de flujo que nos permiten estimar en grande superficie cuál es la transpiración y finalmente tener el valor del coeficiente de cultivo. Así hemos trabajado en el último tiempo. Como les decía, de esta manera hacemos estos ajustes entre el NDVI y el coeficiente de cultivo, ajustes lineales, que después los ponemos directamente en la plataforma. Cuando hacemos la consulta de cualquier punto, ya obtenemos a partir del NDVI el valor del coeficiente de cultivo. Hay muchos trabajos en la literatura, se trabajó muchísimo en la relación entre los índices de vegetación y el coeficiente de cultivo, y hoy en día nosotros estamos utilizando relaciones bastante genéricas para los distintos cultivos. Es decir, utilizar una relación que nos permita cubrir amplia gama de cultivos, y si tenemos algún cultivo que tenga cosas específicas, pues se trabajará de manera específica. Transformamos el índice de vegetación, que estamos viendo acá, de un cultivo X, a coeficiente de cultivo a través de una relación lineal. ¿Ok? Ahora vamos a ver la plataforma de visualización, que es la plataforma con la cual nosotros hacemos las consultas y obtenemos esta información para luego hacer el cálculo que se lo haré hacia el final. Tenemos la plataforma de visualización.
¿Cuáles son las características que tienen las plataformas y que nos permiten su uso de manera operativa? Es que están online, es decir, yo puedo consultarlas desde cualquier lugar, en cualquier computador, inclusive teléfono celular, para distintos sitios. Se actualizan de manera frecuente. Nuestra plataforma, la Plus Fontagro, se actualiza una vez a la semana, si es que no tenemos nubes, y si tenemos nubes cada 15 días, es decir, tenemos una actualización frecuente en la medida que tengamos información. Se trabaja con multisensores, es decir, esas curvas que hemos visto no es de un puro satélite, sino que pueden ser de satélites hermanos, como son los dos Sentinel, u otro como podría ser el Landsat, u otro como podría ser un satélite argentino, o chileno, o brasileño, o de algún sector que esté produciendo imágenes, también puede ser incorporado en este tipo de visores de consulta. Tienen multipropósito, nosotros lo estamos utilizando para la eficiencia hídrica, porque es nuestro caballito de batalla más importante, pero hoy en día se está usando también para análisis nutricionales de los cultivos y también para hacer inclusive estimaciones de la productividad o modelamiento de la producción. Y que tiene que también tener sistemas de multiplataforma. Nuestra plataforma trabaja tanto para teléfonos celulares como para PC o computadores de escritorio. En Chile, en este momento, la plataforma estamos cubriendo desde Copiapó por el norte, hasta San Miguel, Tucumán, más o menos en el norte, hasta Chiloé, hasta una zona bastante al sur, donde obviamente tenemos algunos problemas por la presencia de nubes, pero esta es la cobertura actual. Queremos finalmente llegar desde el norte, de la frontera norte, hasta el sur, donde tendremos algunos problemas técnicos por la cantidad de nubosidad en la zona sur, pero por lo menos en esta franja tenemos bastante cantidad de información para lo que queremos. Estas son satélites planetarios, por lo tanto están también disponibles para distintas zonas. En Argentina este proyecto tiene cubierta la zona de Mendoza, la zona de San Juan y la zona de Río Negro, donde estamos ahora, donde están ustedes, que también tenemos concentrado el visor. Es decir, tenemos información en 3 puntos de Argentina, en Chile lo tenemos por este proyecto solo en la zona del Valle del Elqui, pero como les digo, cubre toda esta zona, en Uruguay en el Valle del Tala y en Colombia en Palmira. Estamos viendo que en Chile cultivos como ya de manera intensiva en asesoramiento real y efectivo, en uva de mesa, en uva de vino, en olivos, en habas, en cítricos, en paltos, en papas, en papayo, en muchos cultivos, en mucha diversidad de cultivos hemos probado el uso del índice de vegetación para definir el coeficiente de cultivo y finalmente el riego. Esta es la plataforma, por eso que yo en el chat también les había puesto un link donde está el sitio web de la plataforma, el usuario es Fontagro y la contraseña es Plus 2020, y cuando uno entra se encuentra lo primero con esta imagen, que es una imagen de Google, donde podemos ver en Sudamérica en este caso, y tenemos una lupita para encontrar sitio. Me parece que esto ha habido algunos problemas con esta parte, pero normalmente uno aquí pone el nombre de una localidad y uno puede llegar más rápido a la localidad de interés. Tenemos otra capita donde están las bases cartográficas, es decir, tenemos esto que se llama mapa de carreteras, ¿no es cierto? O también podemos tener, como vimos anteriormente, el mapa de terreno real de satélite, entonces es más fácil para orientarse en la búsqueda de los sitios. Aquí hemos puesto Copiapó en la zona de Chile y rápidamente el cursor se centra en la ciudad, entonces uno después se pone a buscar distintos sitios. Tenemos la capacidad de guardar puntos. Si tenemos un sitio que ya hemos encontrado, el sitio de interés de nosotros, podemos a través de las herramientas disponibles en la plataforma guardar un punto. Más adelante, ahora me voy a conectar y lo vamos a ver directamente. En otra de las capas tenemos las capas disponibles, tenemos, como les digo, el coeficiente de cultivo y tenemos el índice de vegetación. En este momento estamos centrados sobre un parrón en la zona de Chile, y tenemos activo, está ahí en rojo, ustedes pueden ver aquí, para hacer la consulta. Vamos a hacer una consulta, y también tenemos activo esto que sale aquí, un grafiquito que va subiendo, que muestra una gráfica temporal. Si hacemos un clic sobre ese punto, nos va a mostrar la curva en una zona gráfica, nos muestra el desarrollo del cultivo que hemos hecho de la consulta, y al mismo tiempo nos da la base de datos de la consulta que hemos hecho para que nosotros después hagamos el trabajo que estimemos conveniente.
Podemos hacer multiconsulta, podemos consultar este punto, este otro, y fíjense cómo se ve diferencia entre las curvas. Probablemente la variedad que está en este sitio sea distinta de la variedad que hay acá, y por lo tanto fíjense cómo tiene diferencias en la temporalidad al momento de la brotación, ¿ok? Y ahí tenemos las dos curvas, y esto se logra haciendo clic en este puntito que está acá, de la gráfica, donde podemos, cuando sale este icono de doble gráfica, podemos hacer multiconsulta. Y podemos cargar el mapa de índice de coeficiente de cultivo o índice de vegetación para ver las zonas donde el cultivo tiene un mayor nivel de desarrollo y ver lo que se conoce como variabilidad espacial. ¿Cuánta variabilidad espacial hay dentro de la zona que hemos consultado? Eso se logra desplegando en esta parte de la izquierda, salen estas líneas que se refiere a la leyenda, y nos despliega la leyenda de las cosas que hemos solicitado consultar en el gráfico. Pero también tenemos problemas, y es importante nombrar todas las cosas, como por ejemplo que no tengamos imagen. Fíjense en este ejemplo, tenemos una curva de un cultivo, pero tenemos un largo periodo desde octubre hasta diciembre que no logramos tener una imagen limpia, sin nubes. Esto ocurre acá en la zona sur de Chile, en la zona de Chiloé, donde tenemos muchos nublados, especialmente en la parte más cercana al mar, y por lo tanto no tenemos todas las curvas. Bueno, acá arriba ustedes pueden ver la misma curvita, fíjense acá, en esa parte de acá se ve la curva, y esta otra parte la hemos tenido que reconstruir a partir de curvas de literatura. Es decir, aquí en esta condición, cuando no tenemos nubes, cuando tenemos nubes podemos lograr hacer cosas que son más, digamos, sintéticas, que nos permitan completar la curva del desarrollo del cultivo y finalmente tener nuestros valores del coeficiente de cultivo para el manejo del riego, ¿vale? Fíjense, acá yo les muestro unos ejemplos de cómo se ve cuando hay nubes. Fíjense que aquí hay una nube, acá a la izquierda la pueden ver. Esta nube nos va a impedir y cuando nosotros hacemos una consulta, esto es una curva donde salen todas las imágenes satelitales disponibles, y si ustedes se fijan al calcular el índice de vegetación, todos estos valores que están acá abajo corresponden a situaciones en que habían nublados. Y las partes altas, que yo he marcado con esta línea punteada gris, corresponden a la curva de imágenes limpias, donde podemos ver claramente el desarrollo del cultivo. Por lo tanto, acá tenemos muchas más imágenes con nubes, que no nos van a ser útiles, pero tenemos imágenes que sí son adecuadas y que sí son útiles para el cálculo de las necesidades de riego del cultivo, ¿vale? Fíjense, aquí justamente el mismo punto, miren cómo están las nubes molestando para hacer el cálculo, e inclusive no solo las nubes, sino que la sombra de la nube también afecta el cálculo del índice de vegetación y por lo tanto lo estropea, por decirlo así. Bueno, para eso nosotros tenemos una máscara de nubes que permite, fíjense, eliminar las zonas donde hay nubes. No tendremos valor del índice de vegetación, pero en las zonas donde estaba limpio, efectivamente es posible tener valores del índice de vegetación. En esta curva, una curva que me han mandado de ahí de la zona, que son unas cebollas, tenemos este punto que se ha caído y que corresponde justamente a una imagen en que había presencia de nubes. Y por lo tanto el valor es un valor que debe ser eliminado para poder usarse de manera adecuada. Volviendo al cálculo del coeficiente de cultivo, a partir de la metodología FAO, fíjense, acá está la curva de desarrollo de un cultivo, ¿no es cierto?, con la plataforma. Por otra parte, tenemos los valores, necesitamos los valores de la evapotranspiración de referencia. Esto es lo que yo les comentaba a ustedes. Esta es la red agrometeorológica que hay en Chile, de INEA, y miren, todos estos puntos son estaciones meteorológicas que están abiertas para consulta, para poder tener valores de aquí, fíjense, evapotranspiración de referencia. Esto es muy importante trabajarlo en Argentina. Si es que no se tiene acceso a esta información, será necesario trabajar con modelos tal vez, o con empresa privada que nos arrienden estaciones meteorológicas o nos den la información para poder tener este valor, porque como ven en la ecuación, es tan importante como el coeficiente de cultivo, es la evapotranspiración de referencia. Bueno, nosotros tenemos una red que hemos trabajado hace tiempo y que cada día se está perfeccionando en cuanto a la representatividad de cada estación. Es decir, si tengo una estación, si tengo un campo en algún sitio, cuál es la estación que me representa la demanda ambiental de ese sitio. Entonces eso también ya estamos en esos trabajos de cartografía de representatividad de las distintas estaciones. Acá entonces yo hago la consulta de una estación y fíjense cómo aparece la curva de evapotranspiración de referencia
de esa estación meteorológica. Yo estos valores los descargo y los trabajo. La evapotranspiración de referencia, para que sepan, se mide en milímetros al día, al igual que la lluvia, y por lo tanto será el aporte, la demanda desde el ambiente al cultivo, y se mide en milímetros al día. Por lo tanto, ya tenemos otro parámetro que nos va a permitir calcular de manera precisa cuáles son las necesidades de riego. Nosotros lo que hacemos en una estación es hacer la consulta y sumar los valores de la evapotranspiración de referencia para una semana, en este caso, por ejemplo, 28,4 milímetros. 7 días, un valor, ¿vale? Entonces, yendo un poco al ejercicio que estamos haciendo, por ejemplo, si en un momento dado hacemos una consulta con la plataforma y el valor del coeficiente de cultivo es de 0,92, y para esa misma semana que tenemos este coeficiente de cultivo, los valores de la demanda del ambiente sumaron 28,4 milímetros en una semana, pues hacemos la multiplicación entre ambos y ya tenemos, de acuerdo a la metodología FAO 56, ya tenemos cuál es la demanda o el consumo de riego, de agua, perdón, consumo de agua del cultivo. La demanda, 26,1 milímetros a la semana. Ya tenemos un valor. ¿Qué necesitamos ahora para dar un asesoramiento a un agricultor? Saber cuánta agua bota nuestro equipo de riego, lo que se conoce como precipitación del equipo de riego, para ver cuántas horas tengo que poner. Por ejemplo, yo tengo un sistema de riego de goteo, donde la precipitación del equipo es 1,5 milímetros, por ejemplo, 1,5 milímetros, divido los 26,1 milímetros a la semana en 1,5 y me sale que a la semana yo tengo que aportar, de acuerdo a mi equipo de riego, 17,4 horas a la semana. Dependiendo de la textura del suelo, dependiendo de las condiciones locales, yo ese riego lo voy a dividir en muchos riegos o en pocos riegos. Si es un suelo arenoso, por ejemplo, habrá que dividirlo en muchos riegos, alta frecuencia, porque tiene baja retención de humedad. En cambio, un suelo que tenga alta capacidad de retención de humedad, un suelo arcilloso, voy a tener que distanciar esos tiempos de riego. ¿Vale? Acá les muestro un poquito, muy resumido, muy sintetizado, cómo se hace esto. Es decir, tenemos un valor de coeficiente de cultivo a la semana, tenemos un valor de la evapotranspiración acumulada a la semana, por lo tanto yo hago la multiplicación de estos dos y voy obteniendo los valores a la semana. Si yo esa semana tengo justamente lluvias, me ha aportado lluvia, yo tengo que calcular cuánto de esta lluvia es realmente efectivo para el sitio y se lo voy agregando en un balance. Y si yo aporto riego, también entra el balance. De esa manera puedo ir viendo los aportes y descontándole cuántas son las necesidades a la semana e ir haciendo un balance de cómo está. En este caso, fíjense que este manejo del agricultor, este es un análisis de un manejo tradicional, aportó, pues tuvo un superávit generalmente a lo largo de toda la temporada, aplicó más agua de la que necesitaba el cultivo y solamente al final se encontraron momentos que fueron deficitarios de acuerdo a este balance. ¿Ok? Así se maneja. Se trabaja una planilla de balance hídrico para calcular los aportes de riego en un cultivo de una manera, por supuesto, muy simplificada, pero al mismo tiempo muy operativa. Nosotros hacemos este cálculo de las necesidades de riego para distintos sectores. Este es un campo entero de un agricultor donde tiene distintos cultivos, distintos sistemas de riego. Entonces nosotros ya tenemos caracterizado un mapa de dónde están los sectores, dónde están las válvulas a las cuales nosotros podemos dar una instrucción. Tenemos el coeficiente de cultivo para ese sector, tenemos la evapotranspiración de referencia, tenemos entonces las necesidades y por lo tanto el riego, y nosotros mandamos una planilla igual a esta donde dice tiempos de riego, y se lo enviamos al agricultor. ¿Ok? Esto se manda una vez a la semana o una vez cada 15 días, se le manda al agricultor cuáles son sus necesidades de riego por variedad, ya que tenemos caracterizado todo. Podemos aplicar también condiciones especiales. Tenemos, por ejemplo, este es un parrón de uva de mesa de la variedad Flame, donde una vez que cosecha, no es necesario mantener regando al 100% de las condiciones, de las necesidades de riego, sino que se puede meter un tipo de estrés hídrico y por lo tanto bajamos, ponemos un coeficiente de estrés y disminuimos a un 80% el aporte calculado de acuerdo a la metodología que yo les mostraba. Si teníamos 10, le ponemos 8, ¿vale? ¿Se entiende? En otros casos, por ejemplo en nogales, nosotros estamos viendo que llega un momento en que el fruto alcanza el 100% de crecimiento, lo tenemos caracterizado para la variedad y a partir de ese momento podemos aplicar un estrés o una caída del aporte de riego, un poco de déficit hídrico. En viña para vino lo mismo, tenemos 0,9, se aplica el 90% de las necesidades normalmente. En la época
en la época esta de cuajo y envero se baja el aporte a un 50% y luego en envero maduración se vuelve a aumentar a un 70%. Estas son configuraciones propias de los sitios, de los lugares y de las variedades y de los objetivos buscados. Pero lo que les quiero decir es que tenemos ya calculadas las necesidades de arriba. Vale, yo creo que lo dejamos hasta esta parte y miremos la plataforma en tiempo real. Ok. Miren, voy a ir aquí. A ver. Vale. Acá está. ¿Se acuerdan? Yo les puse un link a una página web que es la de la plataforma, ¿no es cierto? Lucio. Sí, está puesto en el chat. Perfecto. Te voy a necesitar un poco más cerca porque vas a ser tú el alumno principal. Okay. Vale, estamos acá. Entonces, acá donde sale el agricultor a la derecha que está con sombrero y con anteojos, le vamos a hacer clic y vamos a iniciar sesión. ¿Vale? Y aquí vamos a poner lo que hemos puesto en el chat, Fontagro, y la contraseña es Plus 2020, ¿no es cierto? Que ya también lo hemos puesto. Y iniciamos sesión. Acá la plataforma está centrada en un lugar, pero vamos a ir aquí a la izquierda. Acuérdense que esto va a quedar grabado, así que lo van a poder ver con más calma después. Voy a ir acá a la izquierda, donde sale como esta bolita, y voy a ponerme aquí. Yo guardé un sitio que se llama Cebollas Fontagro, y voy a hacer clic en los números donde salen las coordenadas, latitud, longitud. ¿Ok? Entonces ya me lleva inmediatamente a la zona de nuestro lugar. Miren, aquí están los sitios que hemos guardado de la zona. Aquí mismo en esta barra de la izquierda, voy a subir hasta las capas, hasta el mapita este que está doblado, y voy a poner Bing Aerial, que nos da un poquito más de claridad en cuanto a dónde estamos ubicados. ¿Vale? Estamos ahí, fíjense. Acá están los otros sitios donde nosotros tenemos acción con el proyecto Fontagro, como les decía, San Juan, Mendoza, Chile, Uruguay, y acá arriba también tenemos Colombia en la parte de Palmira, ¿vale? Entonces estamos en esta zona, voy a ir a las cebollas esta que hay acá, que me parece que es un huerto bastante grande, ahí lo tienen. Para que se ubiquen, no sé, aquí están los campos, me parece que el río está acá arriba. Ahí está el río. ¿Vale? Ciudades grandes, cerca, ustedes conocen más. Ahí dice la isla Domingo López. ¿Vale? Y acá está Vietma. ¿Ok? Vamos de nuevo a las cebollas. Estamos acá, voy a poner una capita, el de este, para que lo veamos mejor. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora para hacer una consulta en cualquier lugar es, primero, me pongo acá arriba en las capas. Luego, donde salen las I, estas rojas, las voy a apagar todas. Voy a seleccionar la de mi interés. La de mi interés es NDVI, ¿ok? Y voy a poner aquí I rojo. Se puso rojo. ¿Qué quiere decir? Esta va a ser la capa que yo voy a consultar. NDVI. Y luego acá voy a seleccionar esta que es rojo. Voy a poner gráfico, lo voy a poner, se ha puesto rojo. Entonces quiere decir que yo voy a consultar la capa NDVI y voy a consultarlo en su unidad temporal, en su vector temporal, en el tiempo. ¿Vale? Y acá la parte de la derecha, voy a definir qué periodo de tiempo vamos a consultar. ¿Vale? Por ejemplo, voy a poner mayo del 22, desde el 1 de mayo del 22 hasta hoy día. No sé y voy a hacer clic en un punto
dentro. Entonces, se fijan, acá va corriendo esta barrita, quiere decir que está yendo a buscar la información de nuestro sitio. Y nos va a desplegar una vez que vuelva la información. Esto aquí, la rapidez de la respuesta va a depender del internet que tengamos disponible cada uno de nosotros. Miren, acá está la curvita. ¿Vale? Tenemos acá, para ir mostrando las cosas que tenemos, una vez que tenemos esta capa, yo puedo activar, estos son los valores del índice de vegetación, acá hay unos valores que son anómalos, que no son correctos, como les he dicho, cuando aparecen nubes, y acá están los valores del índice de vegetación para el sitio, todos los valores del índice de vegetación de esa curva que ustedes están viendo ahí para este sitio. Si yo hago clic sobre un punto de esta curva, voy a encender aquí donde dice NDVI, voy a encender el ojo y voy a hacer clic en un puntito, se nos va a colorear con los valores del índice de vegetación para este cultivo. Acá tienen para la fecha del 2 de noviembre del 22, esta era la variabilidad espacial del valor, este es un valor alto, es decir, el valor máximo que alcanzó este cultivo en esta zona, ¿vale? ¿Qué quiere decir cada uno de estos colores? Acá en la parte izquierda me voy a cambiar a acá está, al índice de vegetación. Estos son otras leyendas, y ahí está el índice de vegetación NDVI y sus valores, la paleta de colores de lo que tenemos aquí. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, podría sobre este mismo hacer una consulta en otro sitio, para eso, donde hice la gráfica, hago clic y se pone otra gráfica, entonces ahora puedo hacer una multiconsulta y puedo ver en esta misma gráfica dos sitios distintos al mismo tiempo. Esa es la gracia. Acá, si ustedes se fijan, no sé qué es lo que habrá por acá, pero tienen valores bastante altos, mucho más altos que los valores de las cebollas que estamos mirando. ¿Se fijan estos puntos rojos acá? Miren, fíjense que en esa consulta que hemos hecho ahora, los valores fueron mucho más altos en esa zona, comparado con el otro punto. ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. ¿Vale? Y así podemos hacer muchas consultas, podemos hacer consultas, a ver, en aquí, por ejemplo, vamos a ir, miren, para que vean la rapidez, vamos a ir a Don Almendro, que esto es San Juan. Inmediatamente estamos en unos almendros en San Juan, Argentina. Y vamos a seleccionar de nuevo la curvita, qué sé yo, y vamos a hacer una consulta a ver cómo crecieron estos almendros en la temporada, en el mismo periodo de tiempo. Esto es solamente un juego para que veamos la rapidez con la cual nosotros nos podemos mover dentro de una localidad, es decir, podemos ver las cebollas, podemos ver tomates, podemos ver distintas cosas en distintos lugares de manera muy, muy rápida para hacer el cálculo, ¿vale? Aquí estoy cargando unas capitas más. Miren, aquí voy a eliminar, voy a apagar esta para que la vean aquí, y este de aquí también. Acá está la curva de esos almendros de este huerto, que son unos almendros que finalmente tienen valores bastante bajos, es decir, son plantas nuevas. Lo estuvimos mirando y son plantas nuevas. Acá podemos tener una curva mucho un poquito más amplia de ya almendros más no son almendros. Fíjense, miren la curva corta, ¿la ven? Sí. Por lo tanto, esto es un cultivo anual. ¿Vale? Sí, sí. Vale. Entonces, lo que podríamos hacer para hacer un ejercicio de cálculo de las necesidades de riego es
seleccionar, por ejemplo, una de estas curvas, esta curva que ha salido acá, y vamos a hacer el cálculo. Vamos a eliminar esta serie, vamos a eliminar esta, y nos vamos a quedar con esa curva. ¿Vale? Fíjense, entonces vamos a hacer el cálculo de necesidades de riego de este cultivo, que creció desde el 19 de julio hasta el 16 de noviembre. ¿Vale? Vamos a poner aquí julio, 1 de julio, y hasta noviembre. Le vamos a acotar esto, para quedarnos solamente con los datos buenos para hacer el ejercicio. 22, noviembre 30. Perfecto. Acá tenemos la curva. Mira, acá hay unos puntos que están caídos, pero que los voy a eliminar. Y acá tenemos la curva de esos. Voy a editar la serie para que lo vean mejor. Ahí están en puntitos negros y ahí está. Esa es nuestra curva. No sé qué cultivo es, pero vamos a hacer sobre esta curva un cálculo de las necesidades de riego. Voy acá a la derecha, voy a poner exportar datos. Vamos a poner aquí prueba. Aceptamos. Ustedes vieron que descargué el archivo, ¿no es cierto? Hasta ahí pudieron ver la pantalla. Luego lo abrí aquí, abrí el Excel, lo que están viendo ustedes es mi Excel, y abrí el archivo descargado acá, que me da estos valores de aquí, estos. ¿Vale? Eso venía en el archivo. Y luego yo voy a transformar este NDVI a coeficiente de cultivo a través de una relación lineal que fue la que les mostré en la presentación. ¿Ok? Entonces así esto ya he transformado todos los valores de coeficiente de cultivo, perdón, de NDVI a coeficiente de cultivo. Y luego acá voy a necesitar, por eso les digo, voy a necesitar los valores de ¿quién? De la demanda del ambiente. Acuérdense de la ecuación. Eso es importante. La ecuación es Kc por ETO, ¿no es cierto? Esta es la ecuación. Esa es la ecuación con la cual vamos a calcular nuestras necesidades de riego. Acá tenemos. Esto por eso que es tan importante que tengamos valores de la evapotranspiración de referencia, porque tenemos que hacer esta ecuación. Vale. Tenemos Kc, y ahora vamos a necesitar ETO. Voy a poner acá un valor inventado, porque como no lo tenemos, yo no tengo estación meteorológica, yo descargo normalmente las estaciones meteorológicas que tengo disponibles, entonces vamos a poner aquí un valor, no sé, a la semana, como esto es en noviembre, podemos poner aquí perfectamente 20 milímetros, pero vamos a ponerlo en uno que esté más grande por acá, por ejemplo, que el 17 de octubre teníamos un valor de NDVI de 0,58, perdón, de Kc de 0,65, ponemos los 20 milímetros que me salió de la estación meteorológica, entonces aquí yo voy a tener que multiplicar estos 20 milímetros por el valor del coeficiente de cultivo. Y ya está. Acá están, ya lo tenemos, los milímetros que transpiró, que consumió este cultivo. ¿Ok? Entonces esto de aquí, ¿a qué correspondería? A ETC. Esto es todo lo que necesitamos. Necesitamos tener el valor del Kc, que ya lo hemos sacado del NDVI. Necesitamos los valores de la ETO, que tiene que venir de estación meteorológica. Y necesitamos los valores de la evapotranspiración del cultivo. ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, las unidades de esto, milímetros a la semana, ¿no es cierto? Porque la programación del riego se hace en milímetros a la semana, no se hace al día a día, sino que se va calculando de esta manera. Vale, entonces para esta semana del 17 de octubre, una semana entera, mis necesidades son 12,9. Si yo tengo acá, voy a poner tiempo de riego. Voy a poner aquí que la precipitación del equipo es igual a 1,5 milímetros a la hora. Me queda que esto de aquí, estas 12 dividido en 1,5, me queda que son 8,6 horas a la semana.
Eso es lo que yo necesito aportarle a ese cultivo a través del sistema de riego que tenga en las necesidades que hemos calculado. ¿Se entiende? Por ejemplo, esta otra semana del 12, tengamos, que fíjense que ha cambiado el coeficiente de cultivo y que también que esto sea 23, ya está, calculamos acá cuánto necesitamos y acá lo mismo, son 11,8 horas. Entonces, toda la semana nosotros lo que hacemos es mandar una recomendación diciendo, señor, esta semana le corresponden esta. Si además acá tenemos información de suelo, podemos hacer una recomendación de frecuencia. ¿Qué información de suelo? ¿Cuánta agua nos cabe en el suelo? Si sabemos que caben tantos milímetros, lo dividimos por la demanda y decimos cada cuánto tiempo sería oportuno regar. Perfecto, Claudio. Yo creo que por ahí, aparte de todo lo que podemos hacer acá en la universidad, es importante dejar el contacto porque, bueno, hay gente de todo el país que estamos en esta presentación tuya. Por los comentarios es muy interesante. Por ahí los tiempos se nos terminan ahora a las 12:30 por el tema de la comunicación, pero por ahí quedar abiertos, quedar con los contactos como para poder trabajar en esto y eventualmente, de acuerdo a las demandas que hayan de lo que se vio, ver de qué forma continuamos en una segunda etapa con cuestiones más específicas a partir de esto, ¿no? Yo creo que es muy interesante, como espectador me parece muy interesante lo que presentaste, muy concreto, así que yo creo que podemos darle una continuidad a partir de esta información. Por supuesto, perfecto. Mira, he dejado esa pantalla ahora puesta ahí, donde sale el correo de Roberto Martínez y de Lucio Reynoso, estoy yo también. Y estamos completamente disponibles para lo que tú mencionas, para que hagamos un ejercicio con condiciones reales. Yo les he mostrado, he gastado harto tiempo en la parte teórica porque me interesa muchísimo que entiendan qué hay atrás de las cosas, pero que estamos disponibles para lo que ustedes estimen conveniente, hacerlo más detallado. Nosotros trabajamos con muchos agricultores, ya de manera tenemos harta experiencia, por lo tanto hay desafíos en campo que son muy interesantes y que se proponen distintas estrategias, pero la base, lo bueno que tenemos, es que tenemos el valor del consumo hídrico de los cultivos, ¿vale? El resto ya será un poquito más agronomía del riego en cada sitio, pero sabemos cómo observar los cultivos. Perfecto. Bueno, con esto yo creo que cerraríamos y bueno, muchas gracias y